Y bueno, este es nada más el nuevo edificio de hematología y oncología de nuestra institución, que recientemente cumplió 70 años de ser fundada. Muy bien, el comentario del caso clínico va a estar a cargo de la doctora Lisette Velázquez Marmolejo. Ella es hematóloga pediatra, ella hizo la residencia en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente es hematóloga adscrita al servicio en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gracias. Buenas noches. Antes que nada, también quiero agradecer a la asociación por la invitación para participar y discutir el caso del día de hoy. Bueno, como todos sabemos, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hemorrágica que resulta de defectos ya sea cualitativos o cuantitativos en el factor de von Willebrand. El trastorno es el trastorno hemorrágico hereditario más común y representa aproximadamente el 1% en la población general, afecta por igual a hombres y mujeres y es una enfermedad multifacética, ya que presenta una gran variedad de síntomas, todo de acuerdo al tipo de la alteración, a la severidad de la enfermedad e incluso a la naturaleza del defecto molecular en que se presenta. La enfermedad de von Willebrand tipo 3 es la forma más severa de toda esta variedad de enfermedades y es debida a la ausencia virtual completa o casi completa del factor de von Willebrand. Tiene una herencia autosómico recesiva que es muy importante también para la presentación y los pacientes heterocigotos tienen síntomas leves o ninguno, incluso pueden no tener síntomas en gran parte de su vida, mientras que los pacientes homocigotos muestran más síntomas de sangrado severo. Como ya sabemos, el factor de von Willebrand es una glicoproteína plasmática que tiene dos funciones muy importantes. En primer lugar, se une al factor octavo, protegiéndolo de la proteólisis y prolongando así su vida media. Por otra parte, media la adhesión plaquetaria y promueve la agregación, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de que alguna alteración, ya sea cualitativa o cuantitativa en el factor de von Willebrand, tiene repercusiones en la hemostasia clínicamente. La clasificación no nos vamos a detener, nada más aquí es importante. No puedo. Hacer la diferencia en las deficiencias cuantitativas que se refieren a la enfermedad de von Willebrand tipo 1 y tipo 3 y los defectos cualitativos que tienen que ver, que se clasifican en la enfermedad de von Willebrand tipo 2 con 4 variantes y contando, ¿no? Hubo un estudio realizado en la Ciudad de México por el doctor McLuff y sus colaboradores y encontraron una distribución bastante similar a la referida en los estudios internacionales en cuanto a la distribución de los tipos de enfermedad de von Willebrand, siendo la principal, la predominante, el tipo 1 y la menos predominante o la más rara, el tipo 3, con solamente 2 casos clínicos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que la enfermedad de von Willebrand tipo 3 sí es una enfermedad más bien rara. El diagnóstico se hace y se debe de pensar cuando tenemos un paciente que tiene 3 condiciones principales, ¿no? La historia personal de hemorragias mucocutáneas excesivas, pruebas de laboratorio consistentes con una coagulopatía con la enfermedad de von Willebrand y historia familiar de hemorragias excesivas. Debemos completar obviamente después de las pruebas básicas, que son un tiempo de sangrado, un tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado, incluso un recuento plaquetario para darnos una idea y para sospechar la presencia de esta enfermedad. Bueno, debemos de hacer pruebas específicas que nos permitan hacer el diagnóstico y pruebas complementarias que nos permitan hacer una clasificación de la enfermedad. Entonces, en cuanto a los marcadores clínicos de la enfermedad de von Willebrand tipo 3, es muy importante decir que pueden tener una historia familiar negativa debido a la naturaleza de herencia de la enfermedad, que ya dijimos que es autosómica recesiva y que puede tener un amplio rango, aunque sea una enfermedad de von Willebrand tipo 3,
puede tener un amplio rango de manifestaciones hemorrágicas, desde un sangrado prolongado después de heridas o extracciones, puede no tener sintomatología, puede tener sintomatología leve que el paciente lo da por superficial o banal, hasta tener sangrados mucocutáneos muy importantes, como sangrados nasales, orales, gastrointestinales. En las mujeres se puede manifestar como menorragia severa e incluso tener sintomatología muy parecida a los pacientes que sufren de hemofilia, como sangrados articulares o musculares severos. Y otra cosa que nos puede dar un foco rojo es la falta de respuesta al factor octavo sin asociarse al factor de von Willebrand, como lo vimos en el caso que se acaba de presentar, que tenía una respuesta parcial a la administración del factor octavo solito y tenía una mejoría cuando se le administraban crioprecipitados por la presencia del factor de von Willebrand. Entonces, esto es muy importante. Esta es una lista de las principales causas por las que consultaban los pacientes con hemofilia, con enfermedad de von Willebrand tipo 3. Este estudio se hizo en pacientes controlados en Irán y en Italia y más o menos coinciden. La primera manifestación era epistaxis en hasta un 77%, después de extracciones dentales, menorragia hasta en el 69% de las mujeres y un nada despreciable 52% que tenían hematomas y sangrado articular. En esta lista que tenemos aquí son los resultados también del estudio que se hizo aquí en México, muy reciente, y tenemos pues como la epistaxis el primer motivo de consulta también, las equimosis y los hematomas, y tenemos por acá solo 2 eventos de martrosis. Hay que recordar que estos pacientes son pacientes que son de los 3 tipos de enfermedad de von Willebrand y había que ver si estos 2 eventos los sufrieron pacientes que tenían enfermedad de von Willebrand tipo 3 o qué tipo de enfermedad tenían, ¿no? Entonces, después de tener la sospecha, que es lo más importante, hay que hacer pruebas iniciales o específicas para hacer el diagnóstico y las pruebas adicionales. En lo que respecta a la enfermedad de von Willebrand tipo 3, pues la verdad es que existen pocas dificultades para hacer el diagnóstico, ya que por las características que dijimos en la biología molecular y en la presentación, pues tiene características especiales, ¿no? Que es precisamente la ausencia de este factor. Entonces, vamos a encontrar muy disminuido, siempre por debajo de 3 unidades por decilitro, el factor de von Willebrand cofactor con ristocetina, el factor de von Willebrand antigénico y el factor octavo, que está mucho más disminuido que todos los demás tipos. Esto es muy importante porque no a todos los niños que tenemos con diagnóstico de enfermedad con hemofilia A leve, que habitualmente suelen estar por debajo de 10 unidades, no les hacemos de manera sistemática la determinación del factor de von Willebrand, y esto es algo que debemos de tener en cuenta porque necesitamos vigilar la evolución de estos niños y la respuesta al tratamiento. Y bueno, las pruebas adicionales que habitualmente son poco útiles en este tipo de enfermedad de von Willebrand, debido a que las pruebas adicionales que nos sirven para clasificar la enfermedad, pues necesitamos saber cómo está la calidad del factor de von Willebrand, pero en el tipo 3 no lo tenemos. Entonces, la verdad es que son poco útiles y haciendo las pruebas iniciales podemos darnos una idea bastante lógica de que nuestra paciente está sufriendo una enfermedad de von Willebrand tipo 3. Y bueno, se ha hablado últimamente de la biología molecular, como en todo lo demás, para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, y la literatura refiere que es importante para enfermedades en las que existe alteraciones cualitativas, más que en las alteraciones, sobre todo en la enfermedad de von Willebrand tipo 3, porque se refiere la alteración genética casi siempre son de lesiones completas o de lesiones muy grandes del gen, y eso difiere mucho de las mutaciones puntuales o de las inserciones y de lesiones pequeñas que puede haber y que sí tienen repercusión en otros tipos de enfermedad de von Willebrand, como en el tipo 2.